Después de una laparoscopia te atreves a entrar en mi casa con cara de reina y sin haber puesto ni una tortilla. La voz de Rubén me atravesó antes de que pudiera cerrar bien la puerta. Llevaba todavía la pulsera del hospital en la muñeca, el apósito tirante bajo la camiseta y un temblor fino en las piernas que no me dejaba respirar hondo. Había subido los 4 escalones del portal, como si arrastrara vidrio dentro del vientre, pensando solo en tumbarme 10 minutos. Pero mi hermano no miró mi cara pálida ni la bolsa con medicación. Miró el reloj de la pared y chasqueó la lengua. «Muévete, Leire. Quiero cenar ya». Entonces el hombre que venía detrás de mí dejó mi maleta en el suelo, entró en el salón y el aire cambió de golpe. Rubén aún no sabía que acababa de humillarme delante del único hombre capaz de hundirle la vida en una sola noche. Si esto te revuelve por dentro, quédate hasta el final y dime en comentarios en qué minuto dejaste de perdonarle. Me llamo Leire Aramburu, tengo 23 años, y aquella noche no fue la primera vez que mi hermano intentó convertirme en la criada de mi propia vida. Fue la primera vez que alguien con poder real lo vio hacerlo con sus propios ojos. Venía del Hospital de Cruces, en Bilbao. La operación había salido bien, eso me dijeron al alta, pero con una frase detrás que pesaba más que los puntos internos. Reposo, nada de esfuerzos, vigilancia, analgesia y 0 estrés. Lo del estrés sonaba casi a chiste. Yo vivía en un piso alquilado en Deusto donde mi nombre estaba en el contrato desde que mi tía Mayalen me ayudó a firmarlo al cumplir 20. Rubén se había instalado conmigo solo por 2 meses, mientras arreglaba una mala racha. Aquellos 2 meses se convirtieron en casi 3 años de ruido, exigencias, agujeros en mi cuenta y una costumbre asquerosa, que todo el mundo hablara de él como del hermano que me sostenía, cuando la verdad era exactamente la contraria. No me dejó sentarme, ni siquiera preguntó cómo había ido la cirugía. Estaba despatarrado en el sofá, con el mando a distancia, una camiseta cara mal planchada y esa forma suya de ocupar el salón como si la hipoteca la pagaran sus pulmones. «No te quedes ahí plantada», soltó. «He tenido un día de mierda en el hotel y no pienso ponerme a cocinar». Yo apoyé una mano en la pared. El dolor me subió por el costado como una descarga. Durante un segundo me vi a mí misma haciendo lo de siempre. Bajar la cabeza, caminar hasta la cocina, abrir la nevera y obedecer antes de que la bronca creciera. Pero el silencio a mi espalda tenía otro peso. El hombre que me había acompañado hasta casa no dijo nada al principio, solo avanzó un paso, lo suficiente para que Rubén alzara por fin la vista y se diera cuenta de que no estaba sola. «¿Y tú quién coño eres?». El hombre se quitó los guantes con una calma casi insultante. Alto, abrigo oscuro, barba muy cuidada, el gesto quieto. No tenía la pose arrogante de quien está acostumbrado a mandar gritándole al mundo. Tenía algo peor para alguien como Rubén, la costumbre de no necesitar demostrar nada. «Íñigo Salvatierra», dijo, «la he traído desde el hospital». A mí aquel nombre me había sonado de lejos media hora antes, en el parking del hospital, cuando una enfermera me había preguntado si de verdad iba a volver sola a casa después de la intervención. Yo estaba demasiado cansada para fingir bien. Contesté que sí, que mi familia estaba ocupada, que me apañaría. Íñigo estaba allí porque la fundación sanitaria patrocinada por el grupo hotelero de su familia acababa de cerrar una donación con el hospital. No era médico, no era enfermero. Era el consejero delegado de Salvatierra Living, el grupo que gestionaba hoteles boutique, un palacio de congresos y 2 restaurantes de alto nivel en el norte. Entre ellos, el hotel de lujo de la Gran Vía, donde Rubén había ascendido hasta jefe de operaciones junior y donde se comportaba como si ya tuviera un sillón reservado en la dirección. Yo no lo sabía cuando me ofreció cargar la bolsa. Solo vi a un hombre que me miró una vez y detectó en mi cara algo que los demás llevaban años escogiendo no ver. «¿Tiene alguien con quien pasar la noche?», me preguntó en el ascensor del hospital. Contesté lo de siempre. «Sí, tranquilo, en casa me apaño». Me observó 2 segundos más de la cuenta y respondió: «La gente solo dice eso cuando en realidad no se apaña nada». No sonó paternalista. Sonó exacto. Y por eso me dio más vergüenza mentir. Ahora estaba dentro de mi salón, viendo a mi hermano mandarme cocinar recién operada. Rubén se puso en pie despacio, como un matón que todavía cree que puede controlar la escena si ensancha el pecho. «Esto es una conversación privada», dijo. «No tienes derecho a meter las narices». Íñigo ni pestañeó. La oí ordenar cenar a una mujer recién salida del hospital, con visible dolor. Si eso le parece privado, el problema no es mi presencia. Nunca olvidaré la cara de Rubén en ese instante. No fue miedo todavía, fue desconcierto,
La clase de desconcierto de los abusones, cuando el guión se les rompe delante de alguien que no se rinde a su tono. Vi cómo le latía la mandíbula. Yo seguía de pie en la entrada, con un sabor metálico en la boca. El dolor del abdomen me traía recuerdos como puñaladas sueltas. A los 12 años, de rodillas fregando el suelo de la cocina mientras Rubén dejaba platos en el fregadero y decía que yo servía para poco, pero al menos podía limpiar. A los 17, escondiendo mis ahorros para un curso de diseño gráfico dentro de una caja de galletas, hasta que desaparecieron junto con la excusa de que seguro los habías contado mal. A los 20, firmando como avalista de un pequeño préstamo porque mi hermano juró que lo necesitaba para una certificación profesional. Dejó de pagar a la segunda cuota, me destrozó el crédito y luego le contó a media familia que yo era una cabeza hueca con problemas de dinero. Lo peor de Rubén no era solo lo que hacía, era cómo convertía el abuso en rutina, cómo te iba educando para que cada humillación pareciera una normalidad doméstica, cómo lograba que al final una se sintiera exagerada por sufrir. Su móvil vibró, lo miró sin ganas. Luego la expresión se le heló un instante. En la pantalla vi el logo del Grupo Salvatierra antes de que bajara el aparato. Interno. Urgente. Notificación corporativa. ¿Tú trabajas para él? Pregunté, aunque la respuesta ya estaba flotando en la habitación como gasolina. Íñigo respondió por él. Tu hermano trabaja en una de mis propiedades. Inclinó apenas la cabeza. No sé por cuánto tiempo. Rubén soltó una risa hueca. Ah, vale. Ahora vienes a darme lecciones porque tienes pasta. Esto es entre mi hermana y yo. No, dije antes de que Íñigo hablara. La voz me salió ronca, pero firme. Esto ha sido siempre entre tu abuso y mi silencio. La diferencia es que hoy hay testigos. Eso lo enfureció más que cualquier insulto. Lo vi en los hombros, en la manera en que dio un paso hacia mí. Su mano no se levantó del todo, pero hizo ese gesto de siempre, el de acercarse lo suficiente como para recordarme que el miedo también podía servirle sin necesidad de tocarme. Íñigo se interpuso con una rapidez limpia, sin teatro, solo un cuerpo colocándose donde debía. Ni se te ocurra. Rubén frenó. Ahí sí vi el primer destello de miedo real. El miedo animal del hombre que entiende que ya no está encerrado conmigo en una habitación donde solo existía su versión de las cosas. Sonó el timbre. Yo había mandado un mensaje desde reanimación con los dedos torpes de anestesia a la única persona que jamás me pidió pruebas imposibles para creerme. Nora, mi mejor amiga desde bachillerato, auditora interna en una asesoría, memoria de elefante y una virtud poco frecuente. Cuando alguien le contaba una mentira, no respondía enseguida. Esperaba, guardaba fechas, facturas, pantallazos, y dejaba que la mentira se ahorcara sola. Abrió la puerta sin esperar invitación, porque con mi sube, por favor, ya era suficiente. Venía con una bolsa de caldo de cocido, un paquete de galletas saladas y un sobre marrón. Al verme, cambió de expresión en una décima de segundo, de preocupación a una furia fría que daba más miedo que cualquier grito. «Tienes la cara hecha polvo», me dijo primero a mí. «Está perfectamente», se burló Rubén. «Siempre dramatiza». Nora giró despacio hacia él. ¿Acabas de llamar dramática a una chica con el alta del hospital aún en la muñeca? ¡Qué valiente!» Rubén bufó. «No te metas». Nora levantó un poco el sobre marrón. «Yo no me meto. Yo traigo documentos». Lo dijo con una calma quirúrgica. «Y creo que hoy os interesan bastante». Sentí un nudo en la garganta porque sabía qué había dentro. Desde hacía semanas, Nora me ayudaba a revisar movimientos bancarios. Mi cirugía había tenido que retrasarse casi 2 meses porque de mi cuenta de recuperación desaparecían cantidades pequeñas, lo bastante discretas para que una acabara dudando de sí misma. 50 euros. 80. 120. Un goteo diseñado para no parecer robo, sino desorden. A veces coincidía con mensajes de Rubén diciendo que la luz estaba a punto de cortarse, que el casero había reclamado una parte, que él adelantaba tal o cual gasto por los dos y luego ya ajustaríamos. Siempre por los dos, siempre familia, siempre mi dinero evaporándose hacia una urgencia que jamás acababa de cuadrar. «No habrás estado rebuscando en mis cosas», soltó él. «No», dijo Nora. «He estado revisando las de Leire y el rastro lleva a ti. ¡Qué casualidad!». Íñigo seguía observando sin interrumpir, pero no era la atención morbosa de un extraño. Era una atención concentrada, como si fuera colocando cada pieza de información en un tablero invisible. Nora abrió el sobre y sacó varias copias.
Transferencias desde la cuenta de ahorro médico de Leire hacia una cuenta puente vinculada a tu número. 2 pagos a una web de apuestas deportivas. Un extracto con un descubierto de tu tarjeta. Correos al administrador del edificio donde tú te presentas como el sostén económico del hogar. ¿Y esto? Levantó otra hoja. Es especialmente bonito. Rubén dio medio paso hacia ella. Dámelo. Nora ni se inmutó. Se lo entregó a Íñigo, no a él. Íñigo lo leyó una vez, después alzó la vista. ¿Firmó una validación de proveedor sin autorización el mes pasado? La sangre abandonó la cara de mi hermano. Yo no entendí de inmediato. Nora sí. Recibí esa copia porque este genio puso el correo de Leire como contacto alternativo en una incidencia interna. Supongo que pensó que ella no entendería el asunto. Rubén apretó los dientes. Todo el mundo lo hace. Era una cuestión de tiempos. Íñigo dobló el papel con una lentitud más amenazadora que cualquier golpe. No, todo el mundo no lo hace, sobre todo no en mi empresa. Su móvil volvió a vibrar. Esta vez lo miró obligado. Perdió el color entero. Acceso suspendido. Investigación interna. Credenciales revocadas. Aquello podría haberme dado una especie de euforia instantánea, pero lo que sentí fue algo más hondo y raro, como si el suelo dejara de moverse después de muchos años en un barco torcido. No alegría. Estabilidad. Rubén se volvió hacia mí con odio puro. ¿Has montado esto para hundirme? Yo respiré con cuidado porque cada palabra me tiraba de los puntos. No. Tú te has hundido solo. Lo único nuevo es que ya no me toca hacer de alfombra mientras pasa. Él soltó una carcajada amarga. Mira qué valiente. Con amiguita y jefe delante. Yo habría cedido años atrás. Me habría encogido ante la palabra valiente dicha como insulto. Aquella noche no. Quizá porque el dolor físico me había vaciado de paciencia. Quizá porque después de que te abran el abdomen para coserte por dentro, dejas de romantizar ciertas miserias. Sí, dije. Soy más valiente que tú. Yo me operé sola. Tú no soportas ni que te miren cuando te pillan robando. Nora casi sonrió. Rubén dio otro paso hacia mí, y ese fue el momento exacto en que mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Retrocedí instintivamente. Lo odié. Odié el reflejo. Pero el trauma no pide permiso a la dignidad. Íñigo lo vio. Nora también. Leire, dijo Íñigo sin apartar los ojos de Rubén. ¿Te ha intimidado físicamente antes? La vieja costumbre intentó subir, minimizar, matizar, proteger la escena, no empeorar nada. Me obligué a matar esa costumbre allí mismo. Sí, contesté. No siempre pegando, a veces bloqueando puertas, rompiendo cosas cerca de mí, tirando platos, arrinconándome. Haciendo que entendiera el mensaje, Rubén explotó. «¡Estás loca!». Nora fue la que respondió. «No, está cansada, que no es lo mismo», y luego me miró a mí. «Díselo todo». Me temblaron los dedos. Íñigo seguía quieto, pero ya tenía el teléfono en la mano. No para presumir, para actuar. Hace 3 meses. Empecé. Descubrí que escribió al administrador diciendo que yo era irresponsable con el dinero, y que él tenía que cubrir alquiler y suministros, porque yo estaba inestable por mis dolores. Era mentira. El contrato está a mi nombre. La mayoría de pagos salen de mi cuenta. Él usó mis ingresos para aparentar que me rescataba. «Enséñeselo», dijo Nora, y me entregó unas copias. Mis transferencias, fechas, conceptos, capturas de mensajes donde Rubén dramatizaba facturas para sacarme dinero. La hoja de renovación de contrato que mi tía y yo habíamos dejado firmada meses atrás solo a mi nombre. Íñigo lo revisó con frialdad absoluta. «Eso cambia bastante la narrativa. Narrativa una mierda», gritó Rubén. «Le doy techo, le doy compañía, le resuelvo la vida, y ahora me viene con estas traiciones». Algo en mí se partió, pero no hacia abajo. Hacia arriba, hacia una claridad insoportable. «¿Techo?». Me reí, y hasta a mí me sorprendió el sonido. «Vives en el piso que yo alquilé. Comes la comida que yo compré. Has vaciado una cuenta que yo abrí para operarme. ¿Qué exactamente me has dado? ¿Ruido? ¿Miedo? ¿La costumbre de pedir perdón por respirar?». Él abrió la boca y no encontró respuesta. Entonces tiró de su último arma favorita, la familia. «Soy tu hermano», dijo, más bajo, como si pudiera alquilar ternura a última hora. «¿De verdad me vas a hacer esto a mí?». Lo miré y comprendí, de una manera casi física, que esa palabra hermano llevaba años usada como ganzúa, como instrumento para abrir todas mis fronteras y vaciarme dentro.
Sentí una pena brevísima, luego se fue. No, respondí, esto no te lo hago yo. Te lo hacen todas las veces que me usaste y pensaste que sangre significaba impunidad. Íñigo marcó un número y activó el altavoz. Seguridad del edificio, por favor. Necesito asistencia en el piso 4B para documentar la salida de un ocupante no autorizado tras un episodio de intimidación verbal y posible violencia psicológica. Rubén lo miró como si le hubieran cambiado el idioma delante. ¿Ocupante no autorizado? Íñigo me miró a mí. ¿Está él en el contrato? Noté el temblor recorriéndome las costillas, pero la respuesta salió limpia. No, el silencio que siguió fue delicioso. Rubén se volvió hacia mí. No me puedes echar esta noche. Metí la mano en el cajón de la consola de la entrada. Saqué la carpeta azul que llevaba meses escondiendo más de mí que de él. Contrato, renovación, recibos. El tipo de papeles que parecen aburridos hasta que una comprende que la libertad a veces tiene forma de folio firmado. Sí puedo, dije. Y voy a hacerlo. No hubo melodrama, no hizo falta. La verdad estaba ya demasiado armada. Mientras llegaba seguridad, Nora abrió el termo, me sirvió caldo en una taza y me obligó a sentarme. Rubén soltó una sarta de insultos que intentaron rebanarme por donde antes funcionaba. Egoísta, desagradecida, loca, víbora, ninguna encontró carne. Rebotaban. Íñigo, entretanto, tecleaba mensajes. No hacía falta preguntarle a quién. El hotel de la Gran Vía no iba a dormir tranquilo esa noche. Rubén empezó a cambiar de estrategia en segundos, como siempre hacía cuando una vía se le cerraba. Probó con la superioridad. No tienes pruebas de nada serio. Luego con la víctima. Yo también lo he pasado mal. Después con el chantaje emocional. Después no llores cuando te quedes sola. Y finalmente con una amenaza vestida de advertencia. Esto no ha terminado. Años atrás, esa frase me habría congelado el pecho. Aquella noche sonó agotada, como un actor viejo repitiendo una línea que ya no provoca efecto. Seguridad tardó menos de lo que pensaba. 2 empleados del edificio y el encargado nocturno, muy profesionales. Aún más al reconocer a Íñigo Salvatierra, yo enseñé el contrato y la renovación. Nora entregó copias de movimientos y mensajes. Rubén interrumpía cada 30 segundos con una mezcla patética de indignación, recio y súplica mal disimulada. El encargado nocturno confirmó algo que yo ignoraba. Varios vecinos habían dejado constancia de gritos, golpes y ruido procedentes del varón que no figuraba como titular. De pronto ya no era una pelea familiar, era un patrón. Rubén entendió demasiado tarde que el sistema se le estaba cerrando alrededor. Sin empleo operativo esa noche, sin contrato, sin narrativa creíble, sin intimidad donde seguir aplastándome, sin acceso a mi cuenta, sin margen. Que coja lo básico, dije, y que se vaya. Pronunciarlo me dio vértigo, pero también una calma feroz, como si mi voz por fin pesara lo mismo que mis papeles. Rubén se fue a la habitación que ocupaba de prestado dando portazos. Oí cajones, cremalleras, golpes secos. En cada ruido se iban años de una presencia que había contaminado el piso entero. Mientras esperaba, Nora dejó el sobre en la mesa del salón y fue ordenando los documentos por bloques, como si preparara una vista judicial. Mañana a primera hora vamos al banco, dijo. Luego denuncia, luego abogado. Sin correr pero sin soltar. Esa era su forma de cuidar, convertir el caos en una lista posible. Íñigo se acercó a la cocina con esa prudencia rara que yo ya había notado en el hospital. Leire, si autorizas, el departamento legal del grupo puede facilitarte contacto con una abogada especializada en apropiación indebida y coacciones. No tendría coste inicial para ti. Hizo una pausa mínima. Y puedo ordenar que se conserve toda la trazabilidad interna relacionada con tu hermano antes de que intente borrar nada. Lo miré. En otros tiempos habría sospechado de cualquier ayuda tan grande, pero había una diferencia enorme entre controlar y sostener. Él nunca daba un paso sin dejarme espacio para decir que no. Sí, contesté. Quiero hacerlo bien. Rubén volvió con una bolsa de deporte y la expresión deformada por una rabia sin salida. Al pasar junto a la mesa, vio las copias, el contrato, la taza de caldo en mis manos. Vio algo peor. Me vio sentada mientras otros se movían a mi alrededor sin exigirme nada. Tal vez fue entonces cuando entendió de verdad que el viejo régimen doméstico acababa de morir. Se plantó delante de mí. Seguridad se tensó. Íñigo no se movió, pero cambió de postura. Nora dejó el boli. «Te vas a arrepentir», dijo. Lo miré de frente. «No, me arrepiento de no haberlo hecho antes».
Le tembló un músculo en la mejilla. Cuando todo esto se calme, vendrás llorando. No se va a calmar para ti, respondió Nora antes que yo. Y para ella acaba de empezar la parte buena. Fue una frase sencilla, pero le hizo más daño que un insulto. Rubén giró hacia Íñigo. ¿Y tú qué? ¿Te vas a llevar a la heroína en brazos y a salvarla? Yo esperaba una respuesta elegante. Recibió otra, mucho más dura por lo contenida. No, dijo Íñigo. Voy a asegurarme de que por primera vez se respeten sus límites. Le recomiendo que pruebe algo radicalmente nuevo esta noche: asumir consecuencias. Nadie habló durante 2 segundos. Luego seguridad lo acompañó a la puerta. Cuando pasó el umbral, volvió la cabeza por última vez, quizá esperando una grieta, una duda, un gesto antiguo de piedad al que agarrarse. Yo me limité a levantar la carpeta azul. El piso nunca dependió de ti, dije. Tú dependías de mí. Se acabó. Le cerré la puerta. El clic de la cerradura fue pequeño. Dentro de mí sonó como un derrumbe, o mejor, como una construcción. Me quedé apoyada un momento en la madera. El abdomen me ardía, las piernas me temblaban. El salón, sin embargo, respiraba distinto. No supe cuánto tiempo llevaba viviendo con el cuerpo preparado para la próxima orden, el próximo portazo, la próxima manipulación, hasta que el silencio dejó de dar miedo. Nora fue la primera en moverse. Puso la cadena, me quitó con suavidad la carpeta de la mano. A la cama no, dijo. Primero comes algo. Yo obedecí por una vez sin humillación. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Rubén esperaba que yo le sirviera la cena, y tomé cucharadas lentas de caldo caliente mientras Nora reorganizaba mi medicación y revisaba la hora del siguiente analgésico. Íñigo se quedó cerca de la entrada, respetuoso, como si entendiera que acababa de presenciar una amputación necesaria. Cuando me vio más estable, dejó una tarjeta sobre la encimera. «Aquí tienes mi contacto directo», dijo. No por amabilidad vacía, por si mañana alguien intenta desacreditar lo de hoy. Lo que he visto, lo sostengo. Esa frase me tocó algo que no esperaba, no porque prometiera protección masculina, sino porque nombraba lo que más me habían robado durante años: la credibilidad. «Gracias», murmuré. Él asintió una sola vez. «Descanse», y se fue. La puerta se cerró por segunda vez esa noche, pero aquella no dolió. Sonó a refugio. Nora se quedó conmigo. Estiró una manta en el sofá porque insistió en hacerme compañía hasta que amaneciera, aunque yo le dije que no hacía falta. «Precisamente por eso», respondió, «porque siempre dices que no hace falta». Me hizo gracia pese al agotamiento. Dormí a trompicones. Cada vez que me despertaba, esperaba oír la llave de Rubén en la cerradura o su voz desde el pasillo. No pasó. A las 6 de la mañana, aún de noche, me arrastré al baño y me miré al espejo. Ojeras, piel apagada, cinta adhesiva del hospital pegada todavía al brazo. También otra cosa: honestidad. Llevaba años viéndome difuminada, empequeñecida por su relato. Aquella mañana vi una cara cansada, sí, pero nítida, como si por fin me perteneciera. A las 8 Nora ya estaba haciendo café. A las 9 llamó mi tía Mayalen, porque el encargado del edificio, que la conocía de cuando me ayudó con el alquiler, le había escrito de madrugada al intuir el calibre del asunto. No hizo preguntas estúpidas. Dijo: «Voy para allá». 2 horas después estaba sentada en mi salón con un traje azul marino, las gafas en la punta de la nariz y una rabia elegante que en su caso era peor que un escándalo. Había trabajado 20 años en gestoría y detestaba 2 cosas por encima de todo: el abuso envuelto en familia y la chapuza administrativa. Repasó los papeles, escuchó a Nora, leyó las copias que había dejado Íñigo y me miró muy fijo. «Leire, a partir de ahora no hablas sola con él nunca más», asentí. «Y tampoco tocas una sola cuenta sin que lo revisemos». Volví a asentir. «Bien, pues vamos a dejar de apagar incendios y vamos a empezar a construir pruebas». Ese mismo día hicimos 3 cosas: bloquear accesos, solicitar extractos ampliados, pedir cita con una abogada que resultó ser, precisamente, la recomendada por el equipo legal del Grupo Salvatierra, Amaya Zubizarreta, especialista en delitos económicos leves y violencia ambiental en el ámbito convivencial. Amaya tenía una manera de hablar que parecía plana al principio, hasta que te dabas cuenta de que no era frialdad, era precisión. «Lo importante», nos dijo, «es no contar una tragedia, es demostrar un patrón». A mí aquella frase me sacudió.
Llevaba años creyendo que lo mío no alcanzaba la categoría de nada porque no se parecía a las películas ni a los titulares. Amaya me enseñó otra verdad, que el abuso también se documenta en pequeñas repeticiones. Mientras tanto, el teléfono no dejó de moverse. Rubén me llamó 11 veces desde distintos números. No contesté. Luego empezaron los mensajes. No sabes lo que has hecho. Devuélveme las cosas y hablamos como familia. Ese tío te está usando. Nora te está comiendo la cabeza. Solo te cogí dinero porque luego lo reponía. No exageres con lo del miedo. Si me denuncias, nos hundes a los dos. Te vas a quedar sola. Amaya leyó cada mensaje y fue señalándolos con un bolígrafo. Mire esto. Minimización. Aquí, reconocimiento parcial. Aquí, coacción emocional. Aquí, amenaza velada. No borre nada. No los borré. Pensé que después de echarlo del piso, vendría una especie de tregua tensa. En lugar de eso, llegó una ofensiva, porque Rubén no quería volver solo al piso. Quería recuperar el relato. La primera puñalada vino por parte de mi madre. Vivía en Vitoria con su nuevo marido y una capacidad casi artística para no ver los defectos de Rubén, o para verlos y reetiquetarlos como carácter. Me llamó llorando. Tu hermano está destrozado, Leire. Dice que te has dejado manipular por gente de fuera, que justo ahora, después de una operación, no estás bien para tomar decisiones tan radicales. Ahí estaba, la línea clásica. Si yo obedecía, era sensata. Si ponía límites, estaba inestable. Me dolió más de lo que esperaba, pero no me rompió. Mamá, respondí despacio, Rubén me robó dinero de la operación. Ella tardó demasiado en contestar. Bueno, a veces entre hermanos uno toma prestado. Corté la frase en seco. Por primera vez. No, robar no se llama prestar si nunca lo devuelves. Hubo un silencio espeso, y en ese silencio entendí otra parte de la historia. Yo no solo había aprendido a soportar a Rubén, había aprendido dentro de una familia experta en maquillarlo todo para que nadie se sintiera incómodo. Mi madre cambió de táctica. No quiero que esto acabe en denuncia. Otra traducción. No quiero que la verdad tenga consecuencias visibles. Pues yo sí quiero, dije, y colgué. Me quedé temblando 5 minutos. Luego respiré. Nora me apretó la mano. Cada frontera nueva va a doler un poco, dijo, hasta que se convierta en arquitectura. La segunda ofensiva vino del edificio. 2 días después de echar a Rubén, el administrador nos reenviaba un correo supuestamente escrito por él, donde afirmaba que yo estaba atravesando un episodio posoperatorio confuso y que había sido inducida a expulsarlo del domicilio por intereses terceros. Solicitaba acceso para recoger objetos laborales de alto valor y pedía que cualquier comunicación futura se hiciera con él como portavoz de la convivencia. Amaya sonrió sin humor al leerlo. Es torpe, pero peligroso si nadie lo para. Respondió ella misma desde mi autorización, adjuntando contrato, renovación y copia del incidente documentado por seguridad. Remató con una frase magnífica. A partir de este momento, cualquier gestión del señor Aramburu relativa a este domicilio carece de legitimación. Me dieron ganas de enmarcarla. La tercera ofensiva fue la más sucia. Alguien del hotel, seguramente un compañero leal a Rubén, empezó a filtrar el rumor de que yo había seducido a Íñigo Salvatierra para arruinar la carrera de mi hermano. Cuando Nora me lo enseñó, noté primero vergüenza y luego una risa amarga. Era tan predecible que casi aburría. Cuando un abusador pierde la posición, intenta sexualizar la defensa de su víctima. Reduce la verdad a cama, para no reconocer estructura. Íñigo me llamó esa misma tarde, no para consolarme, para informar. Vamos a abrir expediente disciplinario por difusión de rumores difamatorios relacionados con una investigación interna. Quiero que sepa que esto ya no depende de usted sostenerlo sola. Yo estaba en la cocina con una bolsa de hielo en el abdomen. Casi lloré, pero no de debilidad, de alivio. De ese alivio raro que produce notar que el peso deja de caer siempre en el mismo lado. Gracias, dije. No me lo agradezca aún, respondió. Su hermano ha sido más torpe de lo que parecía. Lo fue. Demasiado. A los 5 días, Amaya recibió copia oficial de los primeros hallazgos internos del grupo Salvatierra. Rubén no solo había validado un proveedor irregular, había desviado pequeñas cantidades vinculadas a incidencias de compras urgentes y ajustes de caja, siempre importes modestos, jamás lo bastante grandes para encender alarmas inmediatas. El patrón se parecía demasiado al de mi cuenta para ser casualidad. A Rubén le funcionaba así la ambición, en cortes pequeños, para que el daño tardara más en nombrarse.
Aquella noche Amaya nos reunió en su despacho. Madera clara, archivadores impecables, olor a café fuerte. Leire, dijo, esto ya no es solo una disputa doméstica. Su caso de apropiación y coacciones se fortalece enormemente si él replica conductas parecidas en el trabajo. Nora soltó un ya que resumía meses enteros de impotencia. Yo debería haberme sentido triunfal, pero me atravesó otra emoción, una especie de pena helada por la dimensión del engaño. Rubén no era solo cruel conmigo. Rubén era un sistema. Había construido su identidad entera sobre apropiarse de lo ajeno y luego contarlo como mérito propio. La semana siguiente apareció la última pieza que convirtió todo en una guerra abierta. La encontró mi tía Mayalen revisando papeles antiguos que yo tenía guardados en un arcón del dormitorio. Era una carpeta vieja del préstamo que yo avalé a los 20. Entre los documentos había una hoja que yo jamás había visto, una solicitud de ampliación posterior con una firma que se parecía a la mía sin serlo. Mala, torcida, imitada. Rubén no solo había dejado de pagar el préstamo inicial, había intentado ampliarlo usando una falsificación de mi firma. La entidad no lo aprobó porque detectó incoherencias, pero quedó constancia del intento. Amaya no pestañeó. Esto cambia mucho. Yo sí. Yo sentí que el aire salía del cuarto. Porque una parte de mí, incluso después de todo, seguía guardando restos de una ilusión infantil. La de que Rubén me dañaba por comodidad, por egoísmo, por rabia, pero no con una arquitectura pensada. Aquella firma falsa me quitó esa última venda. Había cálculo, había elección, había método. Cuando Amaya le envió el burofax exigiendo devolución, cese de comunicaciones directas y preservación de pruebas, Rubén respondió con el movimiento más desesperado de todos. Vino al edificio. Era martes. Habían pasado 11 días desde mi operación. Yo ya podía andar mejor, aunque seguía sin hacer esfuerzos. Nora había vuelto a su rutina y Mayalen estaba en la gestoría. Yo estaba sola por primera vez desde aquella noche. Tomaba un yogur en la cocina cuando el telefonillo sonó. No contesté. Sonó de nuevo. Y otra vez. Luego golpes en la puerta del portal que incluso desde casa subían como un eco violento. Miré por la mirilla del descansillo cuando oí pasos y lo vi. Rubén. Mal afeitado, ojeras profundas, la misma chaqueta vaquera, pero sin el brillo de siempre. Parecía más delgado, más peligroso. Se puso a golpear mi puerta. Leire, abre. Tenemos que hablar. No respondí. No puedes esconderte eternamente. Seguí callada, con el corazón en el cuello. Pero ya no era el miedo antiguo. Era un miedo consciente, acompañado de decisión. Saqué el móvil, activé la grabación, mandé ubicación a Nora, a Mayalen y a Amaya, y llamé a seguridad del edificio. Rubén cambió de tono en segundos. Mira, no he venido a liarla, solo quiero recoger unas cosas y arreglar esto. Silencio, te lo digo en serio. Me están hundiendo por tu culpa. Ahí estaba el núcleo, no lo que me había hecho, lo que le estaba costando a él que yo dejara de callar. Si no abres, dijo más bajo, entraré cuando salgas. Me recorrí por dentro entera. La amenaza ya no venía disfrazada. Sonó el ascensor. Voces. El encargado de seguridad subía con otro trabajador y, para mi sorpresa, con Íñigo Salvatierra. Más tarde supe que estaba reunido con el administrador por otro asunto del edificio y coincidió con la incidencia. A veces la vida tiene una puntería feroz. Rubén oyó los pasos y reculó apenas medio centímetro. El encargado habló primero. Señor Aramburu, ya se le indicó que no puede acceder al inmueble ni contactar aquí con la titular. Rubén se volvió, vio a Íñigo y la rabia se le mezcló con una humillación casi física. ¿Es que siempre va usted a aparecer cuando hace falta un héroe? Íñigo se quedó a 2 metros exactos. No. Suelo aparecer cuando alguien confunde insistencia con derecho. Yo abrí la puerta lo justo para que me vieran, manteniendo la cadena puesta. No quería esconderme más, pero tampoco regalarle exposición plena. Rubén me miró como si llevara semanas ensayando aquella escena. Leire, por favor, solo necesito que retires lo del banco y digas que hubo un malentendido. Devuelvo algo en cuanto encuentre trabajo. Algo, repetí. No empieces. No, dije, terminemos. Devuelves todo. Y dejas de perseguirme. Se le descompuso la cara. Ahí salió el Rubén desnudo, sin traje de hermano, sin relato laboral, sin público a favor. Te crees importante porque ese pijo te mira 2 veces y porque Nora te hace sentir lista, pero no eres nadie sin la gente que te sostiene. Llevaba años esperando que me dijera algo así cuando hubiera testigos. Sonó más liberador que hiriente.
Pues fíjate, respondí, hoy me sostengo yo, y tú ni siquiera te sostienes de pie sin robar. El golpe fue perfecto. Se lanzó hacia la puerta. La cadena aguantó el tirón y el encargado lo sujetó al instante. Fue un segundo de violencia limpia, suficiente para que todo quedara clarísimo. Íñigo no tuvo que tocarlo. Bastó con decir, llamen a la Ertzaintza. Lo dijo con un tono tan helado que hasta Rubén pareció darse cuenta de que acababa de suicidar su última coartada. La policía llegó rápido. Declaramos todos. Entregué la grabación del telefonillo y la del pasillo. El encargado aportó el parte anterior. Íñigo confirmó lo presenciado la noche de la operación y aquel intento de acceso intimidatorio. Rubén, esposado no, pero sí retenido para identificación y diligencias, empezó a balbucear que yo exageraba, que estaba medicada, que él solo quería hablar. El agente lo miró con un cansancio profesional casi tierno. Si solo quería hablar, señor, no habría embestido una puerta con la residente dentro. Cuando se lo llevaron para formalizar la comparecencia, me tuve que sentar en el suelo del recibidor porque las piernas no me sujetaban. No lloré. Respiré. Eso sí, como si en cada bocanada sacara otro fragmento de él fuera de mi casa. Amaya convirtió aquel incidente en el punto de no retorno. Solicitud de orden de alejamiento cautelar, ampliación de denuncia, reforzamiento del patrón de coacciones. El banco, por su parte, bloqueó operaciones sospechosas, abrió revisión histórica y detectó un detalle aún más desagradable. Una tarjeta virtual, asociada temporalmente a mi cuenta, había sido activada meses atrás desde un dispositivo secundario cuyo rastro coincidía con el portátil de Rubén. Otra vez el mismo método, pequeñas mordidas, jamás un atraco visible. Mi madre dejó de llamarme 3 días. Luego mandó un audio larguísimo donde lloraba, decía que esto se estaba yendo de las manos y me pedía, por favor, pensar en la reputación de la familia. Lo escuché una vez y lo guardé sin contestar. Fue una de las decisiones más duras de ese mes, pero necesaria, porque otra verdad me estaba creciendo dentro. No toda familia merece acceso a la herida que ayuda a producir. El proceso siguió acelerándose. En el hotel, la investigación interna terminó con despido disciplinario. Uno de los proveedores implicados admitió que Rubén le pedía aprobar urgencias menores fuera de protocolo a cambio de favores y pequeñas comisiones. No era una trama de película. Era algo mucho más creíble y por eso más sucio. Un oportunista constante, convencido de que si nadie gritaba lo suficiente, nada contaba. Un viernes de lluvia, casi 3 semanas después de la operación, fui con Nora a recoger documentación al despacho de Amaya. Salimos y decidimos parar a tomar café en una pastelería pequeña de Indauchú. Me movía ya mejor. Seguía cansándome, pero la piel empezaba a recordar cómo era vivir sin el sobresalto de una llave en la cerradura. Pedimos 2 cafés y un bollo de mantequilla. Nora estaba contándome una barbaridad del trabajo cuando vi entrar a Íñigo. No estaba allí por mí. O eso parecía. Saludó al dueño por su nombre, pidió un cortado y solo entonces me vio. Dudó un segundo, valorando si acercarse. Ese gesto suyo, siempre midiendo el espacio del otro antes de invadirlo, me siguió pareciendo raro en el mejor sentido. «¿Cómo va la recuperación?», preguntó. «Mejor». Le sonreí. Y no solo la médica. Nora, bendita estratega, dijo que iba al baño cuando en realidad nos dejó el terreno libre. Íñigo se sentó enfrente, no a mi lado. Otra vez esa precisión. Me contó que la empresa había cerrado ya el acceso de Rubén a toda documentación interna y que el proveedor colaboraba. Yo le resumí lo de la policía y la cautelar en trámite. Hablamos también de cosas que no tenían que ver con el desastre. La lluvia de Bilbao, la obsesión vasca por discutir sobre el mejor pinzo como si fuera geopolítica, los hoteles viejos que él intentaba rehabilitar sin convertirlos en parques temáticos para turistas con dinero. Me sorprendí, riéndome. No porque él me hiciera el juego, sino porque no me trataba como una víctima frágil ni como una heroína épica. Me trataba como a una persona completa en medio de una tormenta. No intentó coquetear. No insinuó nada. Y precisamente por eso noté el calor tranquilísimo que desprendía estar cerca de alguien que no venía a tomar. Al despedirse dijo algo que se me quedó clavado. Cuando una persona sale de un entorno así, a veces confunde paz con vacío. Si le pasa, no vuelva atrás solo por oír ruido conocido. Tardé un momento en entender la profundidad de la frase. Luego asentí. Tenía razón. Las semanas siguientes fueron extrañas, muy silenciosas. Sin Rubén, el piso era más amplio. Sí,
pero también revelaba todos los hábitos que yo había moldeado para sobrevivir. Caminar sin hacer ruido, revisar 2 veces los mensajes antes de enviarlos, esconder facturas por miedo a discusiones, tensar el cuerpo si sonaba una notificación. La libertad no llega como una fiesta. A veces llega como una rehabilitación. Amaya me lo advirtió. No mida su mejoría solo por lo feliz que se sienta. Mídala por lo menos atrapada que viva. Era una gran frase. Me la pegué en la nevera. La cautelar salió. Rubén no podía acercarse al edificio ni contactarme por ningún medio. Lo incumplió una vez a través de una prima que me escribió para decirme que yo estaba llevando el asunto demasiado lejos y que un hombre puede equivocarse por presión. Amaya respondió formalmente. Nora bloqueó a media familia. Yo hice algo aún más revelador. No me sentí culpable. Y sin embargo, el gran secreto de toda esta historia no había estallado todavía. El secreto que explicaba por qué Rubén siempre había actuado como si mi vida le perteneciera, estalló en casa de mi madre. Fue mi tía Mayalén quien insistió en que había que poner sobre la mesa todos los papeles viejos, porque cuanto más revisábamos, más grietas aparecían. Un domingo fuimos las 3 a Vitoria. Yo no quería, Mayalén sí. Las verdades mal cocidas vuelven, dijo. Entramos en aquella casa donde yo había pasado parte de mi adolescencia y donde siempre olía a suavizante y negación. Mi madre nos recibió a la defensiva. No esperaba una visita con archivadores. Mayalén fue directa. Sacó copias del préstamo, de la firma fallida, del historial de pagos, de un antiguo seguro de vida de mi padre biológico fallecido, cuando yo era pequeña, y de varios documentos de tutela económica temporal que yo apenas recordaba. Empezó a ordenar fechas en la mesa del comedor. Yo miraba sin entender a dónde iba, hasta que lo vi. Una disposición de fondos firmada por mi madre 17 años atrás, cuando yo tenía 6. Una cuenta infantil heredada de una indemnización pequeña por el accidente de mi padre. Una cuenta destinada teóricamente a mis estudios futuros. Había sido vaciada durante años en retiradas justificadas como gastos familiares extraordinarios. Entre los beneficiarios indirectos figuraban pagos de actividades, campamentos, material deportivo y una academia privada para Rubén. Sentí un zumbido sordo en los oídos. «Mamá», dije sin reconocer mi propia voz. «¿Qué es esto?» Ella palideció. Mayalén no le dio tiempo a inventar. Es el origen de todo. El dinero de Leire se usó durante años para cubrir necesidades de la casa y, sobre todo, gastos de Rubén. No se informó a la menor. No se restituyó. Y al parecer alguien en esta familia aprendió muy pronto que lo de Leire estaba disponible. No era una cantidad millonaria. Era peor. Era una enseñanza. El molde, el mensaje silencioso grabado durante años, lo suyo puede tomarse. Mi madre se echó a llorar. Dijo que en aquel tiempo estaban mal, que Rubén necesitaba apoyo, que yo era tan pequeña que no iba a notarlo, que todo se hizo por el bien de la familia. Otra vez la palabra, familia. La misma excusa podrida con la que habían horadado décadas de límites. Y entonces Rubén llamó al teléfono fijo de la casa. Mi madre casi no quería coger. Mayalén sí. Activó el altavoz. «¿Qué pasa ahí?», preguntó él. Debía de haber notado movimientos extraños. Mayalén respondió con una frialdad espléndida. «Pasa que por fin entendemos quién te enseñó a robar sin llamarlo así». Hubo un silencio breve. Luego la voz de Rubén cambió. Perdió el disfraz. Pues claro, siempre ha sido así. A Leire le tocaba menos peso, menos expectativa, menos presión. ¿Para qué iba a necesitar tanto? No creo que él supiera lo que acababa de confesar. O quizá le daba igual. Mi respiración se volvió lenta, demasiado lenta. Todo encajó con una violencia que no hacía ruido. La naturalidad con que me exigía, el derecho con que me usaba, la convicción íntima de que lo mío era suyo por precedencia moral. No había nacido de la nada. Se había criado en casa. «Se acabó», dije. Mi madre lloraba ya sin sostén. «Leire, no lo entiendas así». «Así es exactamente como lo entiendo». La miré por primera vez no como hija necesitada de versión, sino como adulta ante otra adulta. No solo permitiste que me usara, le enseñaste que podía hacerlo. Nunca había visto una verdad partir un rostro como partió el suyo. Aquel descubrimiento fue el golpe final que convirtió mi historia de resistencia a Rubén en algo más grande y más simple a la vez. Una ruptura con una arquitectura familiar completa. Amaya incorporó el historial de la cuenta heredada, no tanto por valor penal inmediato por prescripción y contexto, era complejo, sino como soporte narrativo del patrón y de la asimetría aprendida.
No se trata solo de ganar un procedimiento, me explicó. Se trata de que usted entienda qué ha vivido para no volver a alquilarle su alma a nadie. Esa frase también terminó en mi nevera. El juicio por la parte económica menor y las coacciones se señaló rápido porque la prueba documental era abundante y Rubén ya cargaba con el expediente laboral encima. No fue un macrojuicio, no llenó periódicos. Fue una sala sobria, un par de mañanas y la clase de verdad que no necesita música para hacer daño. Rubén acudió con un abogado mediocre y una soberbia peor. Intentó pintarme como una hermana impresionable influida por terceros con más recursos. Quiso insinuar que Nora estaba obsesionada conmigo, que Íñigo había intervenido por interés personal y que los cargos del hotel eran represalias elitistas. Todo muy previsible, hasta que Amaya desplegó el mapa. No contó una tragedia. Demostró un patrón. Mis extractos, las microtransferencias, los mensajes, el contrato del piso, la renovación, el incidente documentado por seguridad, la grabación de la amenaza en el portal, la firma dudosa del préstamo ampliado, los correos al administrador, los hallazgos del expediente laboral donde Rubén replicaba el mismo método de apropiación mínima y manipulación narrativa. Lo brillante fue el orden. Amaya no necesitó elevar la voz. Dejó que cada repetición enseñara a la siguiente. Un hilo, luego otro, hasta que el tejido apareció entero. Cuando me tocó declarar, creí que me temblarían las manos. No. Lo que tembló fue una idea vieja dentro de mí, la de que yo no sabría explicarme. Conté lo esencial sin ornamentarlo, cómo había normalizado el miedo, cómo me pedía dinero con urgencias falsas, cómo me desacreditaba ante terceros, cómo usaba mi dolor físico para presentarme como inestable, cómo aquella noche, recién operada, me mandó cocinar, cómo había intentado entrar de nuevo al edificio. No lloré, y no porque no doliera, sino porque por fin no necesitaba que mi dolor pareciera respetable para que me creyeran. Rubén tuvo un instante de descontrol durante el interrogatorio. Amaya le leyó uno de sus mensajes. Solo te cogí dinero porque luego lo reponía. Él respondió de inmediato, eso no es una confesión, es una forma de hablar. Fue tan torpe que el juez levantó la vista con un gesto que valía media sentencia. La resolución llegó unas semanas después. Condena por apropiación indebida en cuantía menor continuada, coacciones leves agravadas por convivencia previa y medidas de alejamiento y prohibición de comunicación. Además de la obligación de restituir cantidades, intereses y costas parciales, en paralelo, el Grupo Salvatierra siguió su vía civil, laboral por la parte empresarial. No me importaban tanto los detalles de ese frente. Lo importante era más sencillo. Ya no podía usar mi cuerpo, mi casa ni mi voz como extensión de sus necesidades. Mi madre no vino a verme el día que salió la resolución. Mandó un mensaje escueto. Siento que todo haya llegado hasta aquí. Tardé mucho en responder. Al final escribí solo. Yo siento que empezara tan pronto y nadie lo frenara. No añadió nada más. Con el tiempo pasó algo que no esperaba. Dejé de pensar en Rubén todos los días. Luego dejé de pensar en él todas las semanas. La vida, cuando ya no está organizada alrededor de defenderse, hace cosas extrañas, se ensancha. Empecé por lo mínimo. Volví a trabajar unas horas desde casa para una pequeña agencia creativa. Recuperé el curso de diseño que había pospuesto tantas veces. Cambié la disposición del salón. Tiré una silla que él usaba siempre como trono informal. Pinté la pared del recibidor. Reemplacé el timbre por uno más suave porque el otro me disparaba el pulso. Son decisiones pequeñas hasta que comprendes que el trauma también vive en los objetos. Nora seguía viniendo a cenar los jueves. Mi tía Mayalen empezó a traerme plantas absurdamente difíciles de matar, como si quisiera compensar años enteros de intemperie con macetas. Y con Íñigo, bueno, con Íñigo ocurrió lo único que yo podía tolerar entonces. Nada forzado. Nos vimos primero por asuntos prácticos. Un documento, una consulta sobre el expediente, un café breve. Luego, ya sin excusas, otro café menos breve. Después una visita a un hotel rehabilitado en Getxo, porque yo tenía curiosidad por ver cómo trabajaba, y él dijo que si me apetecía dar una vuelta por el edificio cuando no hubiera huéspedes, encantado. Me enseñó techos restaurados, baldosas hidráulicas rescatadas y el modo en que una estructura vieja puede recuperar belleza sin fingir que nunca se rompió. Me reí al notar la metáfora demasiado evidente. Él también. No me rescató. Y por eso quizá pude acercarme. Una tarde de octubre, meses después de aquella noche, me invitó a cenar en un restaurante pequeño del casco viejo.
Llevaba un vestido verde oscuro y todavía esa costumbre de mirar 2 veces las salidas. Él se dio cuenta, claro. No hizo ningún comentario compasivo. Solo eligió una mesa donde yo veía la puerta y donde nadie pasaba rozándome constantemente. Esa delicadeza casi invisible me llegó más que cualquier discurso. Hablamos durante horas. De trabajo, de ciudades, de padres difíciles, de lo ridículo que es que a muchas mujeres nos eduquen para agradecer migajas de respeto como si fueran lujo. Cuando salimos, Bilbao estaba mojado y amarillo bajo las farolas. No intentó besarme de inmediato. Caminó a mi lado hasta el coche y dijo: «No tengo prisa. Las cosas buenas no mejoran por forzarlas». Ahí supe que sí, que lo mío con él podía ser algo. No por necesidad, por elección. Y quizá ese fue el verdadero payoff de toda esta historia. No que Rubén cayera, sino que yo dejara de elegir desde la escasez. Meses después, llegó el último intento de mi hermano por arañar control. Su abogado propuso un acuerdo de pago fraccionado si yo renunciaba a parte de la ejecución y suavizaba ciertas referencias en un procedimiento paralelo. Amaya me lo explicó con neutralidad profesional. Nora opinaba que lo exprimiéramos hasta el último euro. Mayalen quería incendiar simbólicamente medio código civil. Yo pedí una noche para pensarlo. Esa noche me senté sola en la cocina, la misma cocina donde todo empezó. Toqué la madera de la mesa, recordé el caldo, el dolor, la puerta cerrándose, y entendí algo que me dejó en paz. Yo no necesitaba arrastrar el castigo más allá de lo útil para sentir justicia. La justicia ya había ocurrido en lo esencial. Mi voz había cambiado de dueño. Acepté un plan de restitución estricto, completo y supervisado, sin perdonar principal ni intereses ya reconocidos, pero sin añadir una guerra emocional extra que solo me siguiera atando a él. Amaya aprobó la estrategia. «Eso no es debilidad», dijo, «es soberanía». Me gustó tanto la palabra que me la compré en una libreta. La última vez que vi a Rubén fue en una comparecencia breve para formalizar aspectos del pago. Llegó sin brillo, sin traje de importancia, sin ese viejo aire de quien entra a una habitación convencido de ser el centro. En algún momento levantó la vista hacia mí, quizá esperando encontrar rencor, quizá culpa. No le di ninguna de las dos cosas. Le di algo peor para él, indiferencia estructural. Ya no ocupaba mi interior. Salí del juzgado con Nora. Lloviznaba. Ella me preguntó si quería celebrarlo. Yo dije que sí, pero no con champán ni venganza. Quería tortilla caliente y una noche tranquila. Fuimos a un bar pequeño. Pedimos pinchos. Nos reímos mucho. Y en un momento dado, entre una servilleta arrugada y el sonido de vasos al chocar, me descubrí pensando: estoy viva de una forma nueva. Volví a casa tarde. Encontré una nota de Íñigo bajo la puerta. No un ramo, no una escena de película. Una nota. He pasado a dejarte el libro del arquitecto del que hablamos. Si hoy fue duro, recuerda esto: no toda demolición es pérdida. Algunas son la única manera de volver a habitar un lugar. Y sonreí tanto que me dolieron las mejillas. Abrí el piso. Entré. El silencio era mío. A veces la gente cree que el momento de poder está en la gran confrontación, en el grito perfecto, en el insulto que deja al otro temblando. En mi caso no fue así. El momento de poder real llegó más tarde, cuando ya nadie miraba, cuando me serví un vaso de agua en mi propia cocina y entendí que no tenía que explicarle a nadie por qué estaba cansada, por qué me dolía algo, por qué no quería abrir la puerta, por qué mi dinero era mío, por qué mi cuerpo merecía reposo, por qué mi casa no era una extensión del hambre ajena. Eso fue lo que recuperé aquel. Yo sé que mi hermano me ordenó cocinar recién salida del hospital delante del hombre equivocado. No solo la posibilidad de echarlo, recuperé el derecho a no volver a confundirme, a no llamar amor a la expropiación, a no llamar familia a la impunidad, a no llamar ayuda a lo que me vaciaba. Y por eso, cuando meses después me preguntaron si lo más duro había sido la operación, respondí la verdad. No, lo más duro fue haber tardado tanto en creerme. Pero una vez me creí, ya no hubo vuelta atrás. Si llegaste hasta aquí, cuéntame, ¿en qué momento supiste que Leire ya no iba a agachar la cabeza? Y si te quedas, te leo en la próxima historia.